Adulto Joven. Y seguimos aquí ahora a través de 88.1 FM, la emisora Adulto Joven. A esta hora vamos a conversar con Domingo Blanco. Él es abogado, es internacionalista, es el coordinador del área internacional del partido Generación Independiente Gente, fue diplomático de carrera durante su servicio, durante su gestión en la Cancillería venezolana, se desempeñó por muchos años en la Unidad Especial de Guyana y conoce pues al dedillo toda la situación del Esequibo, la reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Precisamente hemos querido conversar con él para que nos cuente cuál es el estatus actual de la situación del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia. Buen día, Domingo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Joana. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Perfecto. Cuéntanos. En días recientes vimos que Nicolás Maduro había designado una comisión de tres expertos, dijo algo así, sobre el tema del Esequibo. Sí, efectivamente. Lo último que ha acontecido en el contexto de este contencioso territorial por el Esequibo que enfrenta a Venezuela y a Guyana actualmente en instancia de la Corte Internacional de Justicia es que nuestro país cambió hace muy pocos días la estrategia jurídica que había venido utilizando hasta ahora. Y como parte de ello, para que ello fuera posible, por supuesto, tuvo que designar a los representantes del Estado. Como consecuencia de ello, pues Venezuela ahora reconoce finalmente la jurisdicción de la llamada Corte Mundial en este caso y pasa directamente a defender su caso ante ese Estado internacional en procura de alcanzar la reivindicación histórica y territorial a la que los venezolanos hemos aspirado siempre desde que se consumó aquel despojo territorial de esa parte de nuestro territorio, como consecuencia de aquella componente política que pasó a ser conocida como el Laudo de París de 1899, ¿no? Claro. Eso es lo que ha ocurrido últimamente, el cambio de estrategia de Venezuela y el nombramiento de sus representantes ante la Corte. Y es que en efecto, los días 6 y 7 de este mismo mes de junio, Venezuela acreditó formalmente ante la Secretaría de la Corte a los agentes del Estado que representarán al país en este litigio internacional, y eso fue el día 6. Y el 7, como primera acción procesal, formalizó lo que se conoce como una objeción preliminar para intentar que la demanda de Guyana no sea admitida en esa instancia. Ahora, si bien muchos creemos que este es un paso en la dirección correcta, porque lo habíamos venido eso te iba a decir, es un poco tarde, ¿no? Aunque dicen que nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero en este caso me parece que es un poco tarde, que Venezuela reaccionó tarde, ¿o no? Bueno, es buena tu observación en el sentido de que nunca es tarde, porque de principio a fin el Estatuto de la Corte garantiza a las partes la defensa de sus intereses y su participación en este proceso, siempre y cuando, por supuesto, no se esté en una etapa en la que ya no se pueda actuar procesalmente, ¿no? Claro. De manera que no es del todo tarde, y muchos de los expertos y de los analistas que hemos venido analizando este caso, teníamos pues la demanda, la exigencia de parte de quienes ahora pueden actuar en nombre de Venezuela, que defendiera en forma directa los intereses de Venezuela en esa instancia. Por eso digo que es un paso en la dirección correcta, pero la actuación de quienes en este momento tienen esa responsabilidad, es decir, la de representar a Venezuela, no está del todo, digamos, exenta de algunas críticas por varios aspectos que mueven a la preocupación precisamente de los diversos sectores a los que razonablemente pues compete también la defensa de los más altos intereses del país. Recordemos que aquí existen las academias, organizaciones, ONGs, gremios, todos se han pronunciado. La Academia de Ciencias Políticas tiene un seguimiento constante de esto. La Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat se ha pronunciado en términos muy categóricos al respecto. Es decir, hay muchas propuestas que no han sido tomadas en cuenta hasta ahora, y pues esto debe merecer la atención de quienes actualmente actúan en nombre del país. Sí. Pero sí.
De alguna manera me parece que las propuestas comenzaron a ser escuchadas, porque yo recuerdo cuando todo esto comenzó, cuando Guyana o cuando el tema fue referido a la Corte Internacional de Justicia por parte del Secretario General de la ONU, se alzaron voces tanto en la administración de Nicolás Maduro como en la Asamblea Nacional de aquella época, que era mayoritariamente opositora, en contra de que Venezuela acudiera ante la Corte Internacional de Justicia, en contra de que Venezuela reconociera la jurisdicción de la Corte en este asunto. Y eso, a mi modo de ver, fue un gravísimo error. Yo dije que por primera vez estaban de acuerdo oposición y gobierno, pero que se estaban de acuerdo en el error, estaban de acuerdo en la estrategia equivocada, ¿no? Sí, coincido plenamente con esa visión, y además la estrategia no fue la mejor, porque recordemos que la estrategia fue la de no comparecer. Claro, exacto. En esa etapa, y dejar en manos de terceros la decisión que definitivamente nos afectaría. Claro. Venezuela se conformó con enviar un memorándum para la interpretación de los jueces, en lugar de asistir a personal que en forma directa aducir las razones por las cuales consideraba esa instancia no tenía la competencia para solucionar este caso. Como si con eso iban a detener el proceso, pues. Y el proceso no se iba a detener, el proceso iba a seguir igual, claro. Exactamente. Entonces, precisamente, sería quizás oportuno en este punto hablar un poco de esas preocupaciones, de esas etapas por las que ha transitado este litigio desde el 2018, hace poco más de 4 años que ya estamos en este asunto. A ver, todo litigio en la Corte Internacional de Justicia tiene fundamentalmente 3 etapas. La primera es la etapa preliminar o jurisdiccional, en la que solo se tratan los asuntos de procedimiento y en donde básicamente se define si existe o no jurisdicción de esa instancia para tratar un asunto determinado. Esa instancia ya finalizó. Allí estamos en presencia de lo que se conoce en términos jurídicos como elementos de cosa juzgada. La Corte determinó que sí tiene jurisdicción y sobre eso no vale argumento alguno. Digo esto porque me preocupa el hecho de que algunos personeros todavía insisten en discutir en torno a temas como que si el secretario general tenía o no la competencia para llevar eso a esa instancia, etcétera. Y eso es cosa juzgada y no tiene caso hablar al respecto. Así es. La segunda etapa es, una vez conocida la sentencia jurisdiccional, que en este caso fue afirmativa, es en la que nos encontramos actualmente, es decir, la etapa de méritos, la etapa en la que se tratan uno a uno todos los elementos de fondo planteados en la demanda. Es aquí donde la Corte fija las oportunidades procesales para que las partes se defiendan, es decir, la memoria, la contramemoria, y si es necesario, lo que se conoce como réplicas y dúplicas a esas memorias, a esas actuaciones. En el caso presente, ya Guyana presentó su memoria, es decir, todos sus alegatos el pasado 8 de marzo de este año. Sigue la presentación de Venezuela de su contramemoria, es decir, rebatiendo los argumentos que ya Guyana hizo del conocimiento de la Corte. Si la Corte lo considera necesario, habrá una nueva ronda, pero de presentaciones cortas, conocidas como réplicas y dúplicas, ¿no? Esta segunda etapa termina con una audiencia oral y pública en la que las partes definirán por último su posición, para finalmente entrar en la tercera etapa de todo proceso de sentencia, que es la etapa de sentencia, que comienza cuando los jueces, luego de oír la audiencia oral, se retiran a deliberar en reserva y en secreto hasta llegar a la publicación de la sentencia. La etapa en la que las partes ya no participan. Por eso digo que nunca es tarde. Si esto estuviera en la etapa de sentencia, ya no habría absolutamente nada que hacer. Pero como estamos en la etapa de méritos, podemos todavía defendernos, y a eso es un poco lo que apunta la actuación de Venezuela, que por fortuna reflexionó y decidió pues apersonarse directamente ante ese estrado. Claro. ¿Pudiéramos hablar de más o menos de fechas, aunque sea tentativa, para cada una de estas etapas? Sí, las fechas las va fijando la propia Corte según su propia ocupación, su propia demanda. Su propio avance, tiempo, ¿no? Exacto. Por lo pronto se ha fijado la respuesta que debe dar Guyana a este planteamiento, a esta acción interpuesta por Venezuela este mes, para el 7 de septiembre, si no me equivoco. En todo caso, estas son
incidencias procesales que se resuelven lo más pronto que se pueda. En una perspectiva más larga tenemos, por ejemplo, el último caso conocido de Nicaragua contra Colombia. Para la primera sentencia en ese caso se ocuparon aproximadamente poco más de 10 años. Wow. Nosotros ya estamos alrededor de un poco más de 4. Así que todavía queda camino por recorrer dependiendo de las acciones que los estados interpongan. De Venezuela haber insistido en la estrategia de no comparecencia, seguramente el trámite se habría facilitado y el tiempo se habría acortado para conocer la decisión de la Corte. Claro. Pero dada la pelea y interponiendo estas acciones, pues ahora la Corte tiene que fijar fechas en la medida en que se requiera para garantizar la igualdad de las partes. De manera que aquí hay entonces 2 elementos verdaderamente nuevos: el cambio de estrategia y el nombramiento de los agentes. Los agentes, ¿alguno de los agentes tiene experiencia en el tema? ¿Alguno es especialista, por ejemplo, en derecho internacional? Bueno, la respuesta sincera es que realmente no. Yo, por supuesto, sobre ese nombramiento en sí mismo, por razones de ética profesional, no voy a incurrir en la indelicadeza de calificar de una forma o de otra, en uno u otro sentido, la capacidad profesional de los ciudadanos, ¿no? Claro, pero es interesante saber que ninguno está formado en ese tema, pues. Claro. Habiendo tanta gente que maneja el tema en el país, ¿no? Precisamente. Son los señores Samuel Moncada, quien ejerce actualmente la representación diplomática ante Naciones Unidas en Nueva York, el señor Félix Plasencia, que hasta hace poco se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, y la profesora doctora Elsie Rosales, cuya especialidad más bien parece orientada al ámbito del derecho penal, ¿no? Pero, es decir, yo no califico en ninguna forma su capacidad profesional, pero ciertamente mueve a preocupación el hecho de que ninguno de ellos cuenta precisamente con la trayectoria y la experiencia profesional que deberían concurrir para el ejercicio de tan altas y graves responsabilidades de Estado, ¿no? Más bien, el tema de la idoneidad profesional entra aquí en juego si consideramos el hecho de que algunos de ellos, por ejemplo, son incluso objeto de restricciones de movilidad que limitan, diría yo, seriamente su libertad de acción. Me refiero, por ejemplo, al caso del señor Moncada. Él, desde el año 2019, ejerce la representación de Venezuela ante las Naciones Unidas en Nueva York, y desde el 2019 tiene restricciones de movilidad en ese país, porque, como todos recordaremos, el gobierno de los Estados Unidos decidió, bajo la presidencia del señor Trump, desconocer la legitimidad del señor Maduro como presidente de Venezuela y reconoció la condición de presidente interino del señor Guaidó. Sí, una cosa también que no tiene en Nueva York, impuso la restricción de movilidad al representante de Venezuela. Es decir, allá hay un sitio muy conocido, un monumento a Cristóbal Colón que se llama Columbus Circle. Alrededor de la redoma de Cristóbal Colón, 25 millas, es decir, unos 40 kilómetros, es que el señor Moncada y toda la delegación de Venezuela se puede movilizar. Fuera de ahí no puede pisar el territorio de los Estados Unidos. Además, su visa fue modificada de G1 a G3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Normalmente se le otorga la visa G1 a los representantes diplomáticos de los países que confluyen en el trabajo que desarrolla Naciones Unidas en Nueva York. Y la G3 se le otorga a los representantes de los gobiernos que el Estado sede, que es los Estados Unidos, no reconoce, o a los estados no miembros de la organización. De manera que el señor Moncada está seriamente limitado en su movilidad. No puede salir de Nueva York, y la inmunidad y sus privilegios que corresponden a un representante de otro estado acreditado ante la ONU se restringe también a ese perímetro de 25 millas alrededor de Columbus Circle. De manera que esta persona, con esas condiciones, es la seleccionada para representar los más altos intereses que atañen a la integridad del país en una instancia como la Corte Internacional de Justicia, y no puede siquiera llegar a la ciudad de Washington,
si ello fuera necesario para, por ejemplo, entre otras cosas, establecer una conversación con los guyaneses. ¿Por qué no? Washington es una capital cosmopolita que también puede dar como para ese tipo de procedimientos, ¿no? Claro, claro. Por otra parte, la profesora Rosales es experta en derecho penal, excelente profesora, pero su trayectoria en el ámbito del derecho internacional y de los litigios en instancias como esta, pues no es precisamente, por lo menos que yo sepa, ampliamente reconocida. Claro. Entonces, eso está sucediendo con este nombramiento, ¿no? ¿Y el equipo legal que representa a Venezuela, quiénes lo integran? ¿Conoces los nombres? Bueno, esa es otra, no lo conozco, no se sabe qué es lo que sucedió aquí. Este nombramiento se conoce por la información pública que emana de la propia Corte Internacional de Justicia y no como consecuencia de una gestión informativa adecuada por parte de Venezuela, de los representantes de Venezuela, que tienen la obligación de informar a la población sobre este tipo de cosas, claro, dado que el interés nacional, el más alto interés nacional, está en juego. Claro. Entonces, no sabemos, lo que la Corte publicó fue que el agente y los coagentes, es el conducto a través del cual la Secretaría de la Corte se va a comunicar con los estados litigantes, fueron nombrados ellos tres, pero no sabemos si en ese nombramiento que Venezuela hizo ante la Corte, reconociendo su jurisdicción, además fueron nombrados el resto de los miembros de la representación venezolana. Ello contrasta ostensiblemente con lo que sí sabemos de Guyana. Guyana tiene un total de 22 representantes, el agente y 2 coagentes, y tiene otras 5 categorías de representantes dentro de su representación. Tiene abogados con la dualidad, es decir, abogados que actúan como consejeros que son especializados por áreas, asesores técnicos y asistentes. De manera que un total de 22 representantes tiene, pero desde el principio se conoce, claro, de forma abierta, y entre ellos destacan representantes ampliamente reconocidos en el ámbito internacional por su experiencia y experticia en temas de litigios ante la Corte, catedráticos incluso, como Alan Peled y muchísimos otros, que no recuerdo en este momento, pero con total apertura, ¿no? Entonces, eso contrasta con lo que es el secretismo con el que nosotros hemos manejado el asunto, manejando esta situación. En algún momento se dijo, perdón que te interrumpa, Domingo, que Remiro Brotons, que es un reconocidísimo jurista internacional, era el jefe de ese equipo legal venezolano. Sí, y probablemente que fue el que representó a Nicaragua frente a Colombia, pues. Correcto, y a Bolivia, frente a Chile. Es probable que continúe estando dentro de la representación de Venezuela si es que la lista que los acredita se envió en forma completa a la Haya. Pero lo cierto es que la categoría de él estaría dentro de los abogados consejeros, es decir, la que sigue inmediatamente a los agentes. El agente y los coagentes normalmente son representantes directos del Estado, normalmente pertenecientes al Ejecutivo, como en el caso, por ejemplo, de Guyana, que es el vicepresidente y ex canciller de ese país. Se nos acaba el tiempo, Domingo, pero esa función de agente no recaía normalmente sobre el representante diplomático de Venezuela. Es una decisión que cada país toma, en algunos casos ha sido así, como en el caso de Nicaragua, por ejemplo, cuyo embajador tiene, muchísimos años y toda la experiencia del mundo en la Haya, acreditado como embajador y como agente. En algún momento lo conocí exactamente, por eso te hago la pregunta, pues. Sí, pero lo que más preocupa es que se están tomando estas decisiones de manera unilateral, y yo creo que no han entendido quienes tienen en su mano la responsabilidad de representar a Venezuela en este momento, que se trata de un asunto de Estado. Exactamente. Y si lo han entendido, pues simplemente se han hecho los locos y han decidido tratar el asunto de manera sectaria. Bueno, pero de todas maneras es un paso que celebramos y agradecemos los venezolanos, pues, que se haya reconocido que por la vía de la acción es que se debe representar los intereses venezolanos y no por la vía de la omisión o la ausencia. No comparecencia, exactamente. Se nos acaba el tiempo. 1.000.000 de gracias, Domingo.
A la orden siempre, Johanna, gracias por la invitación. Gracias, muy gentil. Era Domingo Blanco, él es abogado internacionalista, fue funcionario diplomático de carrera en la Cancillería venezolana, en estos momentos se desempeña como coordinador del área internacional del Partido Generación Independiente Gente, uno de los hombres que más conoce, una de las personas que más conoce todo el devenir diplomático e histórico de esta controversia sobre el territorio Esequibo. Tenemos que hacer una pausa, pero enseguida volvemos con más Aquí y Ahora. En un momento, venimos con más Aquí y Ahora, con Giovanna de Micheli, por 88.1 FM, Adulto Joven.